Conversamos con el cineasta peruano Dorian Fernández Moris. Él se encuentra en el Festival de Cine de Lima 2022 presentando algunas muestras de su arte y también participando de algunas actividades como un conversatorio en el cual hemos participado, en el cual hemos interactuado y hablando acerca de la realidad del séptimo arte en nuestro país. Dorian, bienvenido al programa La Palabra Preñada, que se transmite a través de podcast y a través de YouTube. Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de estar en este espacio. Coméntanos un poco acerca de la actividad que realizas. Es un director cinematográfico joven, pero ya tienes una producción bastante prolífica. ¿Desde qué edad comenzaste y cómo así empezó el interés por el séptimo arte? Bueno, el interés tiene que ver con mi infancia en Iquitos. Coyunturalmente vivía muy escasas casas del cine de mi ciudad, el cine más importante, el cine Bolognesi. Y ahí es donde empecé a explorar tantas películas que llegaban todas las semanas, colándome puntualmente, ¿no? Y entonces para mí pasó a ser parte de mi vida diaria, ir al jardín, en su momento al colegio, almorzar, hacer 2 o 3 tareas y escaparme a colarme al cine, digamos, ¿no? Entonces era una actividad que en un momento se puso tan a la par como ahora me toca dormir, digamos, parte de la agenda, digamos, ¿no? Y eso fue marcando un deseo de en algún punto reencontrarme con esta primigenia, no quiero usar la palabra obsesión, pero primigenio, afición, ¿no? A ver películas, digamos, ¿no? Ya más adelante en mi vida me di cuenta que estaba un poquito difícil, que no había dónde estudiar cine ni en el Perú, ni me daba la economía para ir a otras partes, mucho menos en Iquitos, en mi ciudad. Entonces tuve que explorar otros caminos. Inicialmente estudié Derecho, luego Marketing y a la par hacía música porque el tema del arte siempre estaba muy presente. Un buen día encontré una cámara por ahí, le hice un videoclip a mi banda y desde ahí no he parado de contar historias con una cámara. Inicialmente con muchos cortometrajes, más o menos 12, todos muy autodidactamente, y a partir de la década pasada con largometrajes, ¿no? Iniciando con Cementerio General, que fue nuestra primera película, y ya hace un mes terminando nuestra más reciente, que es nuestra película número 7 como productora. ¿Cómo se llama? La Niña del Azúcar, ¿no? Que está en camino. En esa época de niño, de adolescente, ¿qué tipo de películas te nutrían? ¿Qué es lo que veías en el cine de tu región? A ver, veía muy variada propuesta. Realmente lo que había, no podía escoger. Veía mucho cine de género. Veía mucho a Kubrick, veía mucho a todas las a Elm Street, todas las pesadillas. ¿En Iquitos se proyectaba eso? Sí, se proyectaba en las salas de cine. Veía los Goonies. Estoy diciendo así como libremente lo que se me viene a la cabeza. Mucho cine de la India, mucho cine hindú que se pasaba en mi ciudad. Muchas películas viejas también que me parece porque se veían pues súper rayadas, entonces los fílmicos ya no las querían en Lima, yo creo, y se iban a parar Iquitos. Veía cine de los 30, veía a las 3 de la tarde me acuerdo que me encontraba con Fritz Lang, ¿no? Con el vampiro. Entonces era muy, muy variado. Era una propuesta muy, muy variada. Me recuerdo El Resplandor, El bebé de Rosemary. Sí, películas un poquito viejitas porque, claro, a Iquitos, imagínate las películas que llegaban en ese tiempo, todo por barco, supongo, ¿no? Pero que eran clásicos. Que eran clásicos y que iban marcando diferentes intereses, diferentes despertares a diferentes historias, ¿no? Y coméntanos ya, posteriormente, tú empiezas con esta afición empedernida por el cine, como nos manifiestas. ¿En qué momento decides ya tomar la bandera y ir a por todo y decir ya, yo voy a ser cineasta y me quiero dedicar en cuerpo y alma a este arte? Bueno, fue un proceso bien largo en mi caso. Tenía 25 años cuando termino de estudiar mi carrera de marketing y me propongo hacer una empresa para poder, con el pretexto de seguir contando historias con una cámara, hacer publicidad inicialmente. Ahí es cuando adquiero mi primera cámara personal y me aventuro con el equipo que me acompañaba en ese momento a contar una historia de ficción.
Tenía 26 años y cuando hice este cortometraje es donde dije, no hay otra cosa que quiero hacer. No quiero hacer más publicidad, nada me llena como contar una historia de ficción o una historia con una cámara, ¿no? Y entonces sí, a los 26 años empecé este proceso. 12 cortos después, a los 32, me aventuré a hacer mi primer largometraje con una estrategia que me ayudó a haber estudiado marketing y me ayudó a haber estudiado derecho también. Digamos que toda la consecución de las cosas tenían que ver con lo que terminaba haciendo ya a partir de los 32. Entonces yo empecé mi carrera puntualmente a los 32 años. O sea, cuando me dicen joven cineasta me halagan mucho, pero digamos, empecé bien tarde, digamos, ¿no? Cementerio General ha marcado un hito en la historia del cine peruano y es una de las películas más vistas a nivel nacional. ¿Qué ha significado para ti esa historia que, claro, tiene matices de mito, de leyenda amazónica, pero que tú la has recreado de tal forma que ha generado y ha despertado un interés increíble en los espectadores de tu zona y luego ya en diferentes partes del país? Bueno, yo creería que fue muy natural poder hacer una primera película en este género y de este tipo de historias, porque es de lo que hemos bebido, no solo coincidentemente por la cantidad de películas de terror que he visto en este cine que te cuento de infancia, sino además por la cantidad de historias y mitos y leyendas que han acompañado mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, por mi vida en una ciudad que respira misticismo. Que realmente a donde mires hay magia, a donde mires hay historias, donde mires hay oralidad. Es un pueblo muy oral, muy tradición oral de generación en generación. Entonces empezar con una película era muy natural para nosotros y coincidentemente no se había hecho hasta ese punto una película con esta capacidad comercial. Entonces fue realmente un proceso que nos llenó de mucho entusiasmo, nos permitió aparecer en la escena nacional con mucha fuerza, como bien lo dices, y a partir de ahí a suministrar una serie de esfuerzos que vinieron adelante, muchos de ellos también acompañados de un buen público, pero que finalmente era la consecución de una serie de historias que teníamos desde siempre con muchas ganas de llevarlas a la pantalla, ¿no? Allí tú exploras el mito del Chuyachaki, pero también nos comentabas en este conversatorio que tú habías tenido la oportunidad de escuchar muchas historias ficticias y también reales por parte de tu abuela que te contaba cuando eras niño, y como que esos ámbitos fueron alimentando todo ese interés y esa curiosidad para que tú luego lo vuelques o lo transformes en cine. Sí, sin duda la figura de mi abuela siempre ha sido determinante en lo que termino haciendo con mi cinematografía, porque los mitos y las leyendas me las contaba ella, pero las historias de injusticias también me las contaba ella. En su trabajo como profesora en los ríos de la Amazonía, era de primera fuente testigo de las injusticias que se cometían, la tala ilegal de los árboles, la lesa humanidad con la gente que se metía con ellos. Entonces eso le daba mucha rabia y venía y se descargaba con nosotros porque era muy peligroso. Hablábamos de mafias operando en la selva inmensa y con total impunidad. Entonces, en un punto en nuestra carrera y luego de sacar los primeros 3 largometrajes en el género de terror, dijimos, esto nos moviliza, esto me importa personalmente como director, quiero contar estas historias también que escuchaba, ¿no? Entonces un relato de mi abuela sobre el palo de rosa lo llevo al cine y se llama Desaparecer, que fue mi 4ª película, y a partir de ahí y de esta experiencia tan positiva estoy combinando mis propuestas entre propuestas que tienen que ver con la magia, con digamos el género como tal, y propuestas que más bien abordan problemáticas sociales que desde la selva, contándose desde la selva, son muy importantes que existan en el panorama nacional, ¿no? Ahora, lo importante que tú también nos comentabas era que tú produces descentralizadamente, claro. Por ejemplo, desde Iquitos. Entonces, es una forma también de despertar la curiosidad por lo que se hace en las regiones, que muchas veces se estigmatiza o se etiqueta como cine regional, cine de provincia, como que diferenciándolo de otros cines, bueno, de la capital quizás, ¿no? Sí. En etiquetas que muchas veces generan
ciertas discriminaciones. Sí, sin duda hemos estado los últimos 15 años desde que aparecí con mis cortometrajes y mis primeros largos, en un proceso en el que la sensación justamente era esa, ¿no? Que decir cine regional era términos peyorativos, digamos, ¿no? Yo creería que ha sido determinante el trabajo que venimos haciendo junto a otros compañeros que hacen cine peruano desde las regiones del país, en el que nuestras propuestas empezaron a hablar por sí solas y han empezado, yo creería, a ganar espacios. El trabajo de Forero en Trujillo, el trabajo de los Catacora en Puno, de los Vallejos en Puno también, el trabajo muy importante que hace Matos en Huánuco, propuestas de Huancayo, el norte en general, Izaguirre, Manuel, que está haciendo trabajo también digamos desde el norte, de su ciudad. Lo que ha hecho finalmente es que se gane, yo creo, con total justicia, un espacio en el que ya hablar de cine hecho en las distintas regiones es hablar de trabajos que vienen acompañados de talento, yo creería, de igual esfuerzo denodado y muy fuerte de contar historias, pero con mucha solvencia, con solidez. Yo creería que ya es un tema que se empieza a sentir que se destierra, pero más por las cosas que hicieron otros, por lo que venimos haciendo nosotros. Creo que ha sido determinante. Y que en el Festival de Cine de Lima, justamente, de las 3 películas en competencia oficial, 2 sea de cine peruano hecho en regiones, nos va marcando cómo las balanzas van tomando forma, digamos, ¿no? ¿Crees que de alguna manera es necesario la intervención de entes políticos, de instancias decisoras como el Ministerio de Cultura, etcétera, para que puedan también impulsar esto a través de una ley, de algo oficial que apoye el arte peruano, el cine peruano? Sin duda necesitamos un marco que nos acomode o equilibre la cancha, como se dice coloquialmente. Creería yo que se están dando pasos también, honestamente. El último decreto aprobado sobre cinematografía, en el que exige que el 40%, me parece que es un buen avance, un primer paso, se distribuya en regiones, y la ejecución que se viene dando, sobre todo en los últimos 2 a 3 años, en el que se vienen respetando esta distribución de lo que se distribuye en el cine en general, nos va dando bríos de que se avecinan espacios en donde el cine propuesto, germinado desde las regiones, tenga cada vez más consolidación y cada vez más espacio. Pero todavía hay mucho por hacer en términos de formación. Las pocas oportunidades que tienen los prospectos y las historias de personas que quieren empezar una carrera en el cine, como yo en un momento, y que tuve que abrirme pasos casi empujando y pateando puertas, es uno de los grandes pendientes, ¿no? El tema de la exhibición es el otro gran pendiente, el hecho de que muchas películas no encuentran, ya que no tienen una cabida por cómo se mueve el circuito comercial, no encuentran espacios donde proyectar. La aparición de salas de exhibición alternativa en todo el Perú es algo que viene dándose hace un par de años también, promovidas también desde el Estado, vale decir, y creo que es un primer germen también muy interesante. Pero en efecto aún todos estos esfuerzos se sienten insuficientes por la gran medida de la problemática, ¿no? Entonces yo veo últimamente las cosas con expectativa. Siento que sigue estando en nuestras manos como cineastas peruanos que operamos y que lanzamos nuestras propuestas desde las diferentes regiones, seguir la palabra sería lanzando propuestas que puedan seguir encontrando espacios y abriendo las puertas, ¿no? Yo creería que son unos años en el que se están abriendo las puertas, muchas veces porque las estamos empujando desde nuestro trabajo. Finalmente, tú hiciste el crossover de la Amazonía a Lima capital, y luego ahora te vas a Brasil a promocionar la película última. Entonces, ¿cómo ves ese abrir fronteras, claro, ese no quedarse solo en una zona? Bueno, sí, es una palabra que a mí me da mucha risa cuando se habla de crossover en mi país, porque no, debería ser
digamos, no aplica, o sea, crossover hacia afuera, digamos, pero en mi propio país, o sea, ¿por qué tengo que hacer un crossover a Lima, digamos? Sin embargo, fuera de eso, nosotros hacemos películas finalmente, ¿no? Y las películas que logran estándar, que logran solidez, tienen como espacio el mundo entero. Venimos ya hace varias películas demostrándonos que nuestras obras tienen la capacidad de conquistar espacios. Hemos tenido estrenos en Japón, en Filipinas, en México, que es un espacio tan difícil, y en salas comerciales, además, que ya nos daban bríos de que sí, claramente la valía de nuestros trabajos lo tiene, y lo que faltaba es solo aventurarnos y encontrar estas puertas que siempre aparentemente están medio cerradas, ¿no? Empujarlas. Entonces La Pampa, nuestra más reciente obra, nos empieza a demostrar con cada selección oficial. Ahora vamos justamente a Brasil, acabamos de venir de Valencia y vamos finalmente a Santiago de Chile, esperando muchas otras respuestas en festivales, que el mundo tiene que ser nuestro campo de distribución, nuestro campo de acción de nuestras películas, y que ahí vamos a terminar encontrando el espacio de visibilización que requieren nuestras historias. Te agradecemos mucho, Dorian, por estos minutos que nos brindas. Éxitos en tu producción cinematográfica y esperamos que nos podamos reunir en otro momento. Claro que sí, encantado de la vida y muchos saludos a todos.